todas las cosas sirven para nuestro bien. Amén. Así que vamos a prestar atención a lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, un pasaje muy conocido, pero un pasaje que lleva cosas muy, muy lindas. Dice la palabra de Dios así: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Una de las palabras más alentadoras y reconfortantes son aquellas palabras que escribió en la carta al romano Pablo. Hay algo que nosotros tenemos que entender en este pasaje. Acá se dijo al principio, cuando estábamos leyendo Milciades, la palabra de prosperidad, dijo que hay que vivir por la fe. El justo vivirá por la fe. Vivir por la fe, ¿qué es vivir por la fe? Y yo me estaba preguntando, ¿qué es vivir por la fe? Porque muchos tienen un concepto completamente errado de lo que es vivir por la fe. Si hablamos de la justicia, justicia, la justicia de Dios se hace realidad en nuestra vida porque nosotros somos fieles, obviamente nosotros estamos viviendo por la fe. ¿Qué es vivir por la fe? Es estar bajo la voluntad de Dios, no hacer nuestra propia voluntad, porque entonces no estaríamos viviendo por la fe. Creer solamente es el primer eslabón de la cadena que nos eleva a hacer la voluntad de Dios. Es el primer eslabón. Pero la fe no consiste nada más que en creer. Vos creés en algo que esperás pero que no estás viendo, pero que lo estás esperando. Porque entonces, ¿para qué esperarlo? ¿O para qué creer? Pero cuando estás ahí en una relación continua y constante, que sabéis que estás ahí dentro de la voluntad de Dios y que Dios se comunica contigo y que no hay nada imposible, porque sabés que el Señor está en el negocio, cualquiera fuera, entonces trabajas bajo la voluntad de Dios. Vivir por fe no es solamente creer en forma intelectual, como creemos que, bueno, Colón descubrió América, pero no estuve ahí para comprobar si Colón descubrió América o fue otro. Yo no sé. Lo que yo sé es que los libros de historia dicen eso. Entonces creer simplemente es conocimiento. Pero cuando el justo vive por la fe, porque hay un relacionamiento, va más allá. Ser fiel, no porque creemos nada más, sino porque hemos visto la mano del Señor moverse. Porque hemos conocido el amor de Dios y ese amor conquistó nuestros corazones de tal manera que empezamos a ser personas diferentes, totalmente distintas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son, dice, es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Escuche, esta última estrofa, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Se nos habla de la voluntad de Dios, entonces ¿de qué está hablando? Es tremendo. Aparte de ser una palabra alentadora, una palabra que te levanta, una palabra, pero si nosotros empezamos a experimentar lo que Pablo experimentó, porque él predicaba lo que vivía y no predicaba otra cosa, no era filósofo. Es por eso que le decía a los filósofos que estaban en Corinto: no he venido con excelencia de palabra ni conocimiento de hombre, para que vuestra fe no esté fundada en el conocimiento del hombre, sino en Dios. Había un relacionamiento. Predicar va mucho más allá de una palabra que, bueno, te inspiró el Señor, la escribiste y está. Hiciste un esqueleto, lo compartís porque esa es la palabra que Dios te dio. Pero si no estás viviendo lo que Dios te dio, entonces de balde vas a estar predicando. Es que el trato de Dios con todo lo creyente no es teórico, sino práctico. Es práctico, no teórico.
Vuelvo a repetirlo por si la duda no lo escuchaste. Es práctico, no teórico. Puedes saber mucho y seguís enfrascado dentro de una botella. No te expandís espiritualmente. ¿Crees que la fe se limita a un mero conocimiento? Y el conocimiento te lleva a la fe. Es al revés. Y lo que Pablo descubrió, y muchos otros filósofos también, esta es la manera que Dios enseña. Pero pese a todas las pruebas y dificultades, Dios nos ama. Y la pregunta que cierne en esta palabra es: ¿por qué si Dios me ama tanto dolor y tanto sufrimiento? ¿Por qué? Y de repente decir, no, está fuera de la voluntad de Dios, pero escúchame, bueno, no tenés fe. Bueno. Y si la persona te dice, sí, tengo fe, estoy dentro de la voluntad de Dios, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que? No se trata nada más que de palabras, sino de un relacionamiento. Es que no pusiste tu vida en la mano del Señor. Y si no es así, estás solo. Dios tiene todo en control, pero no te puede ayudar si estás solo. Le encantaría ayudarte, pero no está dentro de sus planes. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque de balde te dio libre albedrío. Vos tenés que decidirte. Amén. Y muchas veces la persona se aleja de Dios, está sola, Dios anhela, pero no puede hacer nada. No porque no quiere, sino porque como es perfecto, no puede invalidar su propia palabra. Yo di dos caminos, uno de vida y otro de muerte. Elijan ustedes. ¿Cuál es el camino que van a seguir? Eso es el problema de ustedes. Pero elijan este. Entonces, al estar solo, obviamente, no puede hacer nada. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, un pasaje conocido, pero es un pasaje que nos habla precisamente de esto. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, estamos dentro de la voluntad de Dios, obviamente vamos a recibir los cachetazos de la vida, los cachetazos del enemigo, vamos a recibir los golpes, obviamente lo vamos a sentir, pero Dios está en control. Aunque muchas veces no comprendemos con exactitud lo que está ocurriendo, porque tenemos tantas luchas. ¿Por qué? Dios sabe lo que hace, sabe el objetivo que tiene y qué hay detrás de cada prueba, de cada lucha, de cada batalla. En el mundo espiritual nada ocurre por casualidad. Sacátelo de la cabeza, no ocurre por casualidad en el mundo espiritual o sin un motivo, sino que para cada circunstancia hay una causa. Hay una causa, ya sea que la hayas provocado vos, o sea una lucha o una prueba. Dios nos corrige a través de las luchas, y en cada circunstancia hay una lección, y todo esto está controlado por Dios. Pero fuera de esto, Dios ya no controla más. ¿Por qué? Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué muchas criaturas se mueren de hambre? ¿Por qué tanta tortura de parte de aquellos que venden órganos? O los tratantes de blancas, que agarran a las criaturas de 12, 13 años
y las venden a otro país para prostituirlas. Escuche, esto es grave. No podemos decir no existe Dios, sino que están solos. Dios está deseoso de tener comunión con el hombre, de poder pasar una mano, de que el hombre se haga autodependiente de Dios. Pero muchas veces, inclusive hasta en la iglesia, son dependientes, no independientes son. Después se pueden ayudar como nenas porque resulta ser que las cosas no les salieron. A pesar del fuego de la batalla, Él nos prometió que iba a estar con nosotros. Estamos hablando de gente que, si bien no es perfecta, y está llena de mañas y problemas y un montón de cosas, pero por lo menos tiene temor de Dios y procura hacer la voluntad de Dios. No hace las cosas con premeditación y alevosía. ¿Sabes lo que es eso? Yo estoy meditando lo malo que puedo llegar a hacer. Ay, no veo la hora de terminar el culto para ver pornografía. Hello, estoy hablando de cosas graves. ¿Sí o no? Eso es premeditación y alevosía. Pero si estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios promete. Están dentro de las miles de promesas que hay en la Biblia. Una de las promesas que hizo Jesús en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que se termine la gracia. Y en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice lo siguiente: esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ah, qué linda palabra. Pero cuando vamos al principio dice, esforzaos y cobrad ánimo. Punto y coma. Como diciendo, esto no va a ser fácil. Requiere de esfuerzo y requiere de ánimo. ¿Por qué requiere de esfuerzo? Porque vos tenés que decidirte, estar firme y empezar a batallar hasta las últimas consecuencias. Pero va a causar esto desgaste y desánimo. Así que cobrad ánimo. Siempre pensando que Dios va a estar en medio de la batalla. Hasta las horas más oscuras, en los momentos más difíciles, el Señor siempre está, siempre está. Aunque parece como que te vas a ahogar en lágrimas porque parece que todos te fallaron y no hay nada que te venga bien ese día, pero resulta ser de que seguís manteniendo la llama, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo encendida, y aunque parece que todo está para atrás, para arriba, vos seguís adelante, seguís orando y seguís buscando la presencia de Dios, y aunque seas imperfecto y parece como que vas a renunciar y te sentís tan desgastado, ahí estás luchando y peleando hasta las últimas consecuencias, y Dios mira el esfuerzo que vos haces. Claro que la salvación es por gracia, no es por fe. Pero no estoy hablando de la gracia, ni de la salvación. Estoy hablando del esfuerzo espiritual que vos le vas a poner para que esa fe que el justo tiene que avivar, ¿no es cierto?, se haga realidad en nuestra vida. Él está. Lo que pasa que muchas veces, en esos momentos, no buscamos la consolación de Dios. ¿Te olvidaste de la consolación de Dios? ¿Qué consolación ni qué 8 cuartos? Si le estoy debiendo a medio mundo. Sin embargo,
Es el momento de buscarla. No importa cuál fuera la circunstancia. Lamentaciones capítulo 3 versículo 25 dice: bueno es Jehová a los que esperan. ¿Y quiénes son los que esperan? ¿Los impacientes? Hola, ¿son los impacientes? No. Creo que no. No son los que esperan, los impacientes. Son los perseverantes. Amén. Al alma que le busca. Dios no quiere que vos seas perfecto, aunque anhela que seas perfecto. Pero sabe que no vas a ser perfecto, aunque un día vas a ser perfecto. Parece un trabalengua, pero es así. En este momento, lo que vale es el temor de Dios. Y el temor de Dios va a hacer que vos, ¿no es cierto?, no cometas tantos errores. Porque el cristiano no practica el pecado, pero peca. Mire, si tú estás en manos de Jesús, si estás en manos de Jesús, estás precisamente en las manos de aquel que tiene el control de todo. De todo. Amén. De hecho, que son los que en los momentos de prueba, que debemos preguntarnos si Dios está haciendo algo o no. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Qué propósito tendrá Dios? Ninguna cosa viene por casualidad. Lamentaciones capítulo 3 versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y acá la palabra mandó está mal. Permitió tendría que ser. No es que yo voy a corregir la Biblia, sino que ya leí muchas versiones. Pero es muy difícil transliterar de un idioma a otro, porque tenés que ir a las raíces y después ver el origen y todo un tema. Pero no te voy a explicar eso. Vuelvo a leértelo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no permitió? Ninguno, ¿verdad? Por eso necesita el justo vivir por fe. Ciertamente, a veces el Señor permite ciertas circunstancias que parecen negativas, pero para que nos acerquemos con el propósito o el firme propósito de acercarnos más a Él. Tomemos en cuenta que los problemas son parte de la formación cristiana. Indudablemente esto es así. Si no existiera problema, vos no tendrías fe, directamente. Y no sabrías lo que es la fe y mucho menos lo que es el mundo espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué voy a buscar a Dios? Estoy bien, tengo todo. Y hay muchos que están en esa posición. A pesar de todo, sabemos que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan bien, ¿verdad? En ocasiones, las distintas luchas no son simplemente para cambiar nuestras vidas o que hayan producido cambios en nuestra vida, sino que también produció cansancio. ¿Quién no se sintió cansado? Yo muchas veces me he sentido cansado. Me he sentido cansado. ¿Para qué luchar tanto? Y hay pastores que se sienten muy cansados, pero muy cansados, porque han luchado mucho. No hacen nada los pastores. Se llenan la boca de tonterías, pero tienen que estar acá para saber eso. Es el momento apropiado para buscar a Dios. En el Salmo capítulo 9, versículo 10, dice:
En ti confiarán los que conocen tu nombre. Coma. Muy bien. ¿Quiénes son los que conocen el nombre de Jesús? Del Señor. El yo soy. Emanuel. El Shaddai. Bueno, tiene 21 nombres, para ser exacto. Pero yo digo, ¿qué es conocer el nombre del Señor? ¿O acaso cuando nombramos a una persona lo identificamos como tal? Esto es muy sencillo porque nos habla de la identidad. Hay un relacionamiento, hay una comunión. Entonces, en ti confían los que conocen tu nombre, los que están relacionados contigo. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a los que te buscaron. Es cierto. Si es que lo hacemos con la expectativa, no de buscar cosas materiales, sino de buscar primeramente el reino de Dios. Recuerda esto, que en todo hay una lección. No te desalientes, no te desanimes, ni en las distintas luchas y pruebas. ¿Sabes por qué? Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi